Secretaría Marina, gracias. Con la participación del gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, y más de 100 personas, el jueves 27 de julio se dio inicio a las plantaciones del Programa de Cambio Climático en Rapa Nui. Un programa que nace de la necesidad y de la inquietud desde la Comisión de Desarrollo hacia el municipio, porque debemos hacer el plan de cambio climático en la isla. Tema difícil, un gran desafío, y en ese sentido el programa compromete la participación o las acciones de confianza que tienen que ver en cómo nosotros como comunidad, como sociedad, enfrentamos y nos adaptamos al cambio climático. La meta es plantar en varios sectores con alta erosión, unos 120.000 árboles hasta fines de 2024, en la primera etapa de un esfuerzo masivo para ayudar a la comunidad a resistir y adaptarse al cambio climático. El cambio climático ha sido provocado por nosotros, quienes tenemos una alta dependencia de las fuentes de energía fósil, gas, petróleo y carbón, por la emisión permanente de dióxido de carbono, por la emisión permanente de contaminantes que han modificado precisamente el comportamiento de la naturaleza. Por tanto, cuando tuve la posibilidad de estar con Codeipa en La Moneda hace un tiempo atrás, y las autoridades de este pueblo me plantearon la posibilidad de implementar un programa de transferencia y capacitación de adaptabilidad para el cambio climático, no tuvimos ninguna duda que había que hacerlo, porque probablemente el cambio climático es la amenaza más importante que enfrenta la humanidad hoy día. Y esa amenaza se ve claramente desde hace años en Rapa Nui, donde la sequía y la erosión exigen una respuesta de parte de la comunidad para proteger el suelo de la isla y proteger su reserva de agua subterránea, que se alimenta únicamente de las lluvias. Precisamente, el programa de cambio climático busca impulsar la adaptación a estas nuevas condiciones ambientales a través de la educación, la difusión y la forestación. La plantación comunitaria, con la cual se dio comienzo al programa, se llevó a cabo en el sector de Poique, que pierde cada año toneladas de suelo por la erosión. Este paisaje extremo es un anticipo de lo que va a ocurrir en el resto de la isla si no tomamos acción unida y decidida ahora. Hoy día nos acompaña nuestro gobernador regional, donde queríamos marcar este hito junto a él, porque por supuesto que para nosotros hoy día, dentro de todos los lineamientos que existen, el cuidado del medio ambiente es una prioridad. Así que seguiremos desde el gobierno regional a disposición con las distintas iniciativas que se presenten, que necesite el pueblo Rapa Nui también, que nos requiera, y por supuesto colaborativamente siempre con CONAF, lo hacemos en el continente, como no lo vamos a hacer también en este hermoso territorio. Este es un programa que nos habíamos comprometido a empujarlo, a financiarlo desde el gobierno regional, y hoy día esto da cuenta efectivamente de cómo el pueblo Rapa Nui, junto al pueblo chileno, toman la decisión precisamente de combatir el cambio climático, de disminuir la actividad erosiva. Van a ser más de 9.000 habitantes de estas islas quienes van a verse beneficiados con una iniciativa de esta naturaleza, que en rigor lo que hace es precisamente colocar en la centralidad el cuidado de la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. El financiamiento del gobierno regional asciende en este programa a más de 776 millones de pesos para 2023 y 2024, generando puestos de trabajo y aportando una base importante al proceso de adaptación al cambio climático en Rapa Nui.